Ya, entonces, el área de un triángulo, hay 4 fórmulas, ¿ya? Pero la fórmula general que nos sirve para cualquier triángulo es la siguiente: base por altura dividido en 2. Esa es la fórmula para encontrar el área del triángulo. O sea, si me dan ese valor de la base, si me dan el valor de la altura, yo puedo calcular el área, ¿ya? Base por altura dividido en 2. Ahora, ¿qué pasa si no me dan la altura? Bueno, tenemos otra fórmula, ¿ya? Que es para los triángulos rectángulos. Rectángulos. Es decir, tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el área para ese triángulo? Cateto por cateto dividido en 2. Estos son los catetos. Cateto por cateto dividido en 2. ¿Y cómo calculo el área de un triángulo equilátero? ¿Ya? Para un triángulo equilátero, aquí está la fórmula. Sería el lado al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4. ¿Ya? Y esta última, la fórmula de Herón, es para el triángulo escaleno, más que nada, pero no la vamos a ocupar en este momento. Bien, entonces, ayer quedamos en estos ejercicios, ¿ya? Entonces, aquí les voy a anotar las 3 fórmulas. La primera, Profesor, me faltó anotar una fórmula. base por altura dividido en 2. La segunda es cateto por cateto dividido en 2. Y la última es a al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4. ¿Cuál fórmula te faltó? El triángulo equilátero. Ya. Sí, es la misma que está ahí al final. Ya, entonces, ayer quedamos, creo que hicimos el del medio, este triángulo. Si se fijan aquí, me dan el valor de la base. ¿Cuánto mide la base? Mide 14. Me dan la medida de la altura, que es 8. Entonces, el área se puede calcular aquí, base, que sería el teorema 1, base por altura dividido en 2. ¿Cuánto mide la base? 14. La altura, 8. Y dividido en 2. Resuelvo el producto. 14 por 8. Eso es 2, 3, 112. Dividido en 2, eso me daba 56. ¿Ya? Creo que habíamos hecho ese. Bien. Entonces, ahora voy a hacer el primero. Si me fijo acá, este lado... Profe, ¿cómo sabe usted cuándo es, por ejemplo, base por altura, cateto por cateto? ¿Cómo? ¿Qué me están dando aquí en este triángulo? ¿Qué valores? ¿Qué información me da ese triángulo? ¿Qué es lo primero que tengo que identificar? ¿Qué información me da? ¿Qué medida me da? La base y la altura. Ahí está. Cuando es base y altura, es cateto por cateto. Ay, no entiendo, profe. Cuando está la base y la altura es base por altura dividido 2. Como la número 1, que está en la esquinita. Esa fórmula va a mover. Ay, me confundí. El triángulo número 2, que el que está explicando, es base por altura del número 1 que escribió arriba. Esa fórmula que está arriba. Se está confundiendo con la altura. Está con la fórmula que está arriba. Se está confundiendo. Piensa que la fórmula 2 es para hacer la. Ah, no. No.
Ya, si me dan la información de la base, o cuánto mide la base, y me da la información de cuánto mide la altura, yo puedo aplicar esta fórmula de aquí, para calcular el área. Pero si no me dan la altura, no podría aplicar esto. Entonces tenía que ver cuál puedo aplicar. Ejemplo, en este triángulo, ¿me dan la altura? No. No. Me dan solamente cuánto mide sus lados. Mide 10, 10 y 10. O sea, sus tres lados son iguales. ¿Y qué Eso es triángulo? equilátero. Perfecto. Y si es equilátero, Todas sus partes miden igual. sí. Entonces, si es equilátero, yo inmediatamente ocupo esa fórmula. Porque esa fórmula es solamente para los triángulos equiláteros. Entonces, el área va a ser a al cuadrado por raíz de 3, ¿Cuál es la triángulo rectángulo? que tiene un ángulo de 90 grados. Como la número B que dice ahí. Como el tercer. O sea, como la número 3 que sale ahí en el ejemplo. Correcto, sería la número 3. Ah, ya, ahora me estoy enganchando, profe. Entonces, SA, que está aquí en esta fórmula, SA, sería el lado del triángulo. SA, que está ahí, va a ser el lado del triángulo. ¿Y cuánto mide ese lado? 10. Entonces va a ser 10 al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4. ¿Ya? Y 10 elevado a 2 es 10 por Profe, 10. ¿por qué dividido en 4? ¿Por qué al cuadrado? Ah, ya. ¿No? Sigue una fórmula, el 4 viene establecido ya. Ah, Esos números no van a cambiar nunca. El raíz de 3 y el 4 van a estar ahí sí o sí. Entonces, 10 elevado a 2 me va a dar 100 por raíz de 3 dividido en 4. ¿Ya? Y aquí lo único que puedo hacer, ¿ya? Porque para calcular la raíz de 3 necesito calculadora. Entonces lo voy a dejar ahí raíz de 3, no lo voy a tocar. Pero lo que puedo hacer es dividir el 100 entre 4. 100 dividido en 4 es 25. 25. Y ahí está. Y ese sería el resultado. ¿Ya? No lo voy a trabajar más porque necesito calculadora y estaría de más. ¿Ya? Entonces con eso 25 por raíz de 3. Ya, ahora tengo el último triángulo, que es un triángulo rectángulo. ¿Y por qué me doy cuenta que es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Eso significa que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, como es un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar esa fórmula. Cateto por cateto dividido en 2. Los catetos se refieren a estos lados. A los que no miden 90, o sea, a los más pequeños. Correcto. Los lados más pequeños. ¿Ya? Entonces va a ser cateto por cateto dividido en 2. Y ahora hay que resolver eso nomás. 6 por 8, 48, dividido en 2, 24. Y ese sería el área de ese triángulo. 24. Recuerden que el área es todo lo que está dentro de la figura. Todo eso es el área. ¿Ya? Ay, ¿por qué la iba a sacar una foto? Gracias. Ya, entonces, dependiendo del triángulo o dependiendo de la información que tenemos, es la fórmula que vamos a aplicar para el área. Ahora la más común, y es la que más se ocupa, es la base por altura dividido en 2. ¿Ya? Es la que más se ocupa. Bien, entonces, ya sabemos lo que es el área, lo que es el perímetro. Teniendo en cuenta eso, aquí hay un ejercicio en el cual dice cuál es el perímetro o obtener el perímetro de la figura que está ahí presente.
¿ya? Es un triángulo rectángulo en el cual un cateto mide 12 y el otro mide 5. Y me piden calcular el perímetro. ¿Cómo lo hago? Tiene que... El 12 con el 5. ¿Qué hago con el 12 con el 5? Tiene que multiplicarlo y dividirlo por 2. Eso es el área. Recuerden que ayer pasé el perímetro y el área. El perímetro era la suma de todos los lados. Nada más que eso. Yo tengo que sumar todos los lados del triángulo. Y ahí obtengo el perímetro. Pero yo, ¿cómo puedo calcular el perímetro si no conozco ese lado? Si no sé cuánto mide. Entonces ahí ya tengo un problema. Porque no puedo calcular el perímetro porque yo no sé cuánto mide el trazo AB. ¿Cuánto mide eso? Y no me lo da el ejercicio. Entonces, aquí ya entro en un problema. ¿Ya? Y para resolver ese problema, tenemos que aplicar un teorema nuevo. ¿Ya? Un teorema nuevo. En el que me permite saber cuánto vale ese lado. Que se llama teorema de Pitágoras. ¿Ya? Teorema de Pitágoras me permite conocer cualquier valor desconocido del triángulo rectángulo. Ojo con eso. Solamente para un triángulo rectángulo. Ejemplo, si yo conozco dos lados del triángulo, yo puedo conocer el tercero. Sí o sí. ¿Y en qué consiste este teorema? Dice que si yo elevo la hipotenusa al cuadrado, eso va a ser igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. ¿Ya? Comúnmente se escribe así. Ahora con números va a ser mucho más fácil de entender este teorema. Pero recuerden, ese teorema se utiliza solamente para triángulos rectángulos. Nada más que eso. Triángulos rectángulos. Si el ejercicio no dice que es un triángulo rectángulo, o si nos sale ese ángulo de 90 grados, ustedes no pueden aplicar esta fórmula, ¿ya? Porque no va a funcionar, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver cómo se aplica esta fórmula, que es muy famosa, ¿ya? Entonces, Lucha, aquí, profe, va rápido igual, yo un poco lo que he entendido y no alcancé ni a copiar. Pero lo importante, Natalia, es que mejor te fijas en la fórmula. Ya No, que así, para mí es súper importante entender cuando estoy en clase porque después no tengo a quién preguntarle. ya escriba, yo le espero. Gracias, profesor. Ya. no aviso cuando quiere copiar Natalia, ¿ya?
Ya, profesor, gracias. Entonces, en un triángulo rectángulo, si tengo solo dos medidas, yo puedo encontrar la faltante utilizando este teorema. Pero siempre tengo que saber dos medidas. Si yo sé dos medidas, puedo encontrar la tercera. ¿Ya? Entonces, este es el teorema. ¿Ya? Se puede ver de esa forma o se puede ver de esta forma, como hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Ya? En algunos libros sale así, en otros sale así. Pero al final es lo mismo. Entonces aquí lo importante es saber quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. ¿Ya? ¿Quiénes son esos? Entonces, en un triángulo rectángulo, siempre va a haber un ángulo de 90 grados, que lo van a marcar con un cuadrito, siempre. Entonces, la hipotenusa, escuchen bien esta parte, la hipotenusa es el lado que está opuesto a ese ángulo de 90 grados, que está opuesto, o sea, está como al frente. Si aquí está el ángulo de 90 grados, ¿cuál es la hipotenusa? El H. El H va a ser la hipotenusa, o sea, ese lado que está ahí se llama hipotenusa. Por lo tanto, si esa es la hipotenusa, estos dos lados son los catetos. Catetos, catetos. ¿Ya? Entonces, como ya tengo reconocido quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos, yo reemplazo esos datos en la fórmula. Es decir, la fórmula dice hipotenusa al cuadrado, o sea, va a ser h al cuadrado. Recuerden que el h, Profesor, la hipotenusa es H, ¿verdad? sí, h, por eso le puse h al cuadrado. Igual a cateto al cuadrado. Aquí ustedes pueden elegir cualquiera. Pueden empezar con el 3 o pueden empezar con el 4. Da exactamente lo mismo. Ya no afecta en nada el resultado. Entonces aquí yo puedo empezar con el 4, con el cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Si yo empecé con el 4, el otro cateto va a ser el 3. 3 al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo no, profe. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. ¿No? Ya. El siguiente paso que tienen que hacer es calcular esa potencia. 4 al cuadrado es 16. Recuerden que es 4 por 4. ¿Ya? Y 3 elevado a 2 o 3 al cuadrado es 9. Recuerden que es 3 por 3. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bien. El siguiente paso, que ya tengo listas las potencias, es sumar estos dos resultados. 16 más 9, 25. ¿Ya? Y cuando ya llegan a este punto, yo tengo que eliminar ese cuadrado que está ahí, para encontrar el valor del h. ¿Ya? Y lo que se hace Lindo. siempre, siempre, para eliminar ese cuadrado, es aplicar, así, escuchen bien, aplicar raíz cuadrada. Si yo aplico la raíz cuadrada, ese 2 se me elimina y me va a quedar el h solito igual a la raíz cuadrada de 25. Entonces, cuando lleguen a este punto, cuando tengan una letra al cuadrado igual a un numerito, ustedes inmediatamente aplican raíz cuadrada, sí o sí. Variable o incógnita,
y el numerito me va a quedar en raíz. ¿Ya? Y aquí tienen que ver si esa raíz se puede calcular o no. Si no, la dejan así expresada. Si se pueden calcular, la calculan. Y la raíz de 25, ¿cuánto será? ¿Cuánto será la raíz de 25? ¿Cuánto será la raíz de 25? ¿5? La raíz de 25 va a ser 5. Tengo que buscar dos numeritos que multiplicados me den 25 y el único número que me hace eso es el 5. ¿Ya? Entonces, la medida de este lado es 5 metros, ¿ya? Porque aquí están en metros las medidas. ¿Ya? Y ahí yo conocí el lado que me faltaba. Siempre el procedimiento es el mismo, siempre son los mismos pasos, ¿ya? Entonces aquí importante es saber quién es la hipotenusa, saber quién es la hipotenusa y saber quiénes son los catetos. De ahí parte todo. Porque si se confunden en eso, ahí ya estaría malo el resultado. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Voy a hacer el 2, ¿ya? Para ¿Va que a se borrar den el cuenta 1? que es el mismo procedimiento que el 1. El mismo. Entonces, en la 2, ¿qué dice? Hallar la medida en centímetros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces aquí ya me están diciendo que el H es la hipotenusa, porque es el valor que me falta. Si se fijan, aquí está el ángulo de 90. Entonces la hipotenusa, recuerden que siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, o sea, el H. Entonces voy a escribir nuevamente el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien, la hipotenusa yo no sé cuánto vale. Sé que se le asignó la letra H. Entonces le coloco H al cuadrado igual a cateto al cuadrado. Entonces, los catetos son esos lados. Entonces, yo elijo con cuál empezar. Da lo mismo si empiezo con el 5 o empiezo con el 12. ¿Ya? No afecta en nada. Yo voy a empezar con el 5. Me va a quedar 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Entonces, si se fijan, vamos haciendo los mismos pasos que en el anterior. Vamos aquí. Vamos en este punto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular las potencias. Las potencias del 5 elevado a 2 y del 12 elevado a 2. 5 elevado a 2 es 5 por 5, o sea, es 25. 12 al cuadrado es 12 por 12, o sea, 144. Y voy acá, en ese lado, lo mismo. Después, ¿qué tengo que hacer? Sumar los dos resultados, ¿ya? Sumar los dos resultados. Eso me va a dar 169. Voy en este punto, fíjense bien, aquí, voy en ese punto. Y ahora, ¿cómo yo elimino ese cuadrado? Entonces aquí tienen que aplicar la raíz cuadrada para eliminar ese cuadrado que está ahí. Si yo elimino ese cuadrado, me va a quedar h igual a la raíz de 169
69. 13. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que darse cuenta o verificar con la calculadora, no sé, si la raíz de 169 es una raíz exacta, una raíz que se pueda calcular. A mí me dio 13. ¿Ya? Entonces tienen que buscar dos numeritos que multiplicados me den 169. Y esos dos numeritos tienen que ser iguales. Y el único que cumple con esa condición es el número 13. Entonces, la medida de esa hipotenusa es 13 centímetros. Entonces, ahora quiero que analicen un momento el ejercicio 1 y 2 y vean que son los mismos pasos. Los mismos pasos. Siempre se repite el procedimiento. Y con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, así se aplica el teorema de Pitágoras. Analícenlo bien. Ya. Y en los dos ejercicios que se hizo ahora, o ejemplos, me pedían calcular la hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, en el que viene, vamos a calcular el cateto. Ahora nos va a faltar un cateto. ¿Ya? ¿Puedo cambiar o están escribiendo? Ya. Ya. Estos dos ejemplos van a variar un poquito. ¿Por qué? Porque ahora ya yo conozco la hipotenusa. Ahora el que me falta es un cateto. ¿Ya? También se puede aplicar Pitágoras. Recuerden que Pitágoras se puede aplicar para cualquier triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué dice acá? Me dice, haya la medida en centímetros del cateto desconocido de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa mide 10 centímetros y el cateto conocido mide 8 centímetros. Entonces, voy a escribir acá el teorema. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Ya ese es el teorema de Pitágoras. Entonces aquí la hipotenusa, recuerden que es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Si aquí está el ángulo de 90 grados, el lado opuesto es ese. Entonces, esa es la hipotenusa. Entonces va a ser 10 al cuadrado igual al cateto al cuadrado, que va a ser 8 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Pero el otro cateto, ¿cuánto vale? No lo sé, tiene la letra B. Entonces aquí yo le coloco B al cuadrado. Ya. Hice el reemplazo. El siguiente paso, después de hacer el reemplazo, es calcular las potencias. Las potencias. Entonces, 10 elevado a 2 o 10 al cuadrado es 100. Recuerden que 10 al cuadrado es 10 por 10. ¿Ya? No es 10, no es 10 por 2, ¿ya? Eso estaría malo, ¿ya? Ojo con eso.
8 al cuadrado es 8 por 8, que es 64. ¿ya? Entonces, 8 por 8 es igual a 64 más b al cuadrado. Entonces, cuando llegan a este punto, que tienen resueltas las potencias, y tendrán que hacer lo siguiente. Tendrán que despejar el b, dejarlo solito. ¿Ya? Trabajarlo como si fuera una ecuación. ¿A qué me refiero? Si el 64 está sumando, va a pasar restando hacia el lado izquierdo. Y ahí me va a quedar el b al cuadrado solito, como debe ser. ¿Ya? Y esa es la única diferencia con el ejemplo anterior, hacer esto. Entonces, ¿qué me queda por hacer ahora? Resolver esta resta. A 100 yo le quito los 64, eso me da 36. Y fíjense lo que me quedó. Eso es muy parecido a lo que tengo ahí, cuando yo llegaba a ese punto, o cuando yo llegaba a ese punto. Es lo mismo. Entonces, para eliminar ese cuadrado de la letra, de la variable o de la incógnita, ¿qué tenía que hacer yo? Sacar la raíz Aplicar cuadrada. la raíz cuadrada. Me da 6. Si yo aplico la raíz cuadrada, me va a quedar la raíz de 36 igual a b. ¿Ya? Entonces, esa raíz cuadrada elimina el cuadrado de la letra. Elimina el cuadrado de la letra. Bien, entonces aquí ustedes tienen que darse cuenta si esta raíz o no se puede calcular. Entonces la raíz de 36 es 6. Entonces ese cateto mide 6 centímetros. ¿Ya? Entonces, lo único diferente al ejemplo anterior es esta resta. ¿Ya? Ahora, esa resta siempre va a aparecer cuando me falte un cateto. Cuando me falta un cateto, se hace de esta manera. Pero cuando me falte la hipotenusa, siempre va a ser así. ¿Ya? Entonces, cuando me falta un cateto, como en este caso, siempre va a haber una resta. Una resta. Voy a hacer el de al lado, que al final es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, la misma idea. Tengo que calcular o encontrar el valor de este cateto, del C. Me dan el valor de la hipotenusa y me dan el valor de ese cateto. Entonces ahí aplicar Pitágoras. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, cuando ya tengo escrita la fórmula, tengo que empezar a hacer el reemplazo. ¿Ya? Entonces, la hipotenusa, ¿quién va a ser en este caso, en este ejemplo? Va a ser el número 17. 17 al cuadrado. El cateto, ¿quién va a ser? El 15. 15 al cuadrado. Más el otro cateto, ¿quién va a ser? La letra que me falta o me falta por descubrir el valor, que sería C al cuadrado. Entonces, primer paso, escribir la fórmula. Segundo paso, reemplazar los datos del ejercicio en la fórmula. Y el tercer paso es ya la operatoria, que es calcular estas potencias. 17 al cuadrado es 289. Sí, 289 parece que era. ¿289? Sí.
Ya, y 15 al cuadrado es 225 más c al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo resueltas las potencias. Entonces, aquí voy en ese paso. Profe, Ya tengo eso. ¿Qué tengo disculpe que mi hacer ahora? ignorancia. Despejar la incógnita. Despejar la variable, dejarla solita, sin ningún número al lado. Es decir, este 225 lo tengo que sacar de ahí. Entonces, si el 289 queda en la misma posición, este numerito que está acá va a pasar restando. El 225 está sumando, va a pasar restando hacia el lado izquierdo. Entonces, ahora voy acá. Entonces, ahora tengo que resolver esta resta, 64. que me da 64. 64, igual a c al cuadrado. Voy aquí, justo ahí. ¿Ya? Tengo un solo número y tengo una letra al cuadrado. ¿Cómo elimino la letra? Aplicando la raíz cuadrada. Me- Recuerden que para eliminar ese cuadrado de la incógnita, yo sí o sí tengo que aplicar la raíz cuadrada. Y me va a quedar la raíz 8. cuadrada de 64, igual a c. Y aquí ustedes tienen que fijarse si se puede o no calcular esta raíz. ¿Ya? Y la raíz de 64 es 8. Entonces, ese cateto mide 8 metros. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento, o así se aplica el teorema de Pitágoras, para cuando me falta un cateto o cuando me falta la hipotenusa. ¿Ya? Al final de cuentas es el mismo procedimiento. ¿Dudas, consultas? Sí, antes de comenzar a hacer los ejercicios, primero tienes que reconocer los datos que le están pegando el triángulo. ¿Ya? Y ahí pues, se aplica la fórmula. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya. Vamos a avanzar entonces. Ya. Voy a pasar al siguiente teorema, al teorema de Euclides. ¿Ya? El teorema de Euclides consiste en lo siguiente. El teorema de Euclides me dice que la altura al cuadrado va a ser igual a las proyecciones de los catetos o el producto de las proyecciones de los catetos de la hipotenusa. ¿Ya? Eso que está ahí. ¿Ya? Estas se las coloqué para que la tuvieran en caso de, ¿ya? Pero ese es el que vamos a aplicar, ¿ya? La altura al cuadrado va a ser igual a P por Q. Entonces, si yo tengo un triángulo, voy a dibujar un triángulo, Profesor, A, B y C, aquí está la altura, vamos a ponerle HC, y este va a ser el P y el Q. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que este valor o esta distancia al cuadrado va a ser lo mismo que multiplicar estos dos valores, multiplicar estos dos valores nomás. Es decir, si yo tengo acá, pongámosle 6, y este mide 9, y este mide 4, ¿qué me quiere decir esto? Que la altura al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de las proyecciones de los catetos de la hipotenusa, o sea, P por Q. Si yo hago el reemplazo, me va a quedar 6 al cuadrado igual a 9 por 4. 6 al cuadrado es 36 y 9 por 4, 36. ¿Ya? A eso se refiere esta fórmula. Ahora, ¿cómo yo la puedo aplicar? ¿Cómo la puedo aplicar?
Ejemplo, la voy a explicar de esta manera. Si en un ejercicio yo conozco estos dos lados, y yo necesito saber la altura de ese triángulo, porque yo quiero calcular el área, porque el área es base por altura dividido en 2. Y yo solamente tengo la distancia de la base, me falta la altura. ¿Cómo la puedo calcular? Con Euclides. ¿Qué me dice Euclides? Me dice que la altura al cuadrado va a ser igual a P por Q. Es decir, ¿qué sería el P? Sería cualquiera de estos dos. Ahí ustedes lo eligen. ¿Ya? Digamos que el P es 9. Entonces el Q va a ser 4. Resuelvo este producto. 9 por 4 me da 36. O sea, la altura al cuadrado va a ser igual a 36. Y adelante, ¿qué hacíamos para eliminar ese cuadrado que estaba ahí? Sacamos ¿Qué la teníamos raíz que hacer para cuadrada. eliminar ese 2 que estaba ahí? Sacar la Aplicar raíz la cuadrada. raíz cuadrada. Si uno aplicaba la raíz cuadrada, se elimina ese cuadrado y este numerito queda en raíz. Y la raíz de 36 es 6. Entonces ahí yo encontraría ese valor. Entonces con ese valor ya puedo calcular el área, que es base por altura dividido en 2. Es decir, ¿cuánto mide la base? 9 más 4, o sea, mide 13 por la altura que mide 6 dividido en 2. Entonces ahí yo podría calcular el área de ese triángulo, pero usando el teorema de Euclides, porque con eso yo conocí la altura. Entonces, ahora, por los minutos que nos quedan, vamos a hacer ejercicio de este teorema. Es bien cortito, ¿ya? Es bien cortito. Ahora lo importante es que sepan usar los dos teoremas, el teorema de Pitágoras y el teorema de Euclides, ¿ya? Recuerden que el teorema de Euclides es sobre la altura del triángulo. El teorema de Pitágoras habla de los catetos y de la hipotenusa, ¿ya? Así que mucho ojo con la información que me dan los ejercicios. Entonces vamos a hacer ejercicios de acuerdo a esa información. ¿Ya? Estos ejercicios, especialmente el primero, es muy parecido a la pregunta esencial. ¿Ya? Muy parecido a la pregunta esencial. Me dicen que el HC es 12. ¿Y quién es HC aquí? La altura. Entonces, esta altura mide 12 centímetros. El lado de B mide 9 centímetros, o sea, DB. Todo esto mide 9, o sea, ahí, 9 centímetros. Y me preguntan por el área del triángulo ABC. Entonces, fíjense bien, si me dan la altura y me dan una parte de la base, entonces el área yo la puedo calcular como base por altura dividido en 2. La base no la conozco todavía, pero conozco la altura es 12. Entonces me falta un solo dato para poder realizar o poder calcular el área. Entonces yo, ¿cómo obtengo ese valor? Con el teorema de Pitágoras. Entonces aquí tienen que fijarse bien qué teorema ocupar. Y aquí yo voy a ocupar Euclides. ¿Por qué? Porque me dan la altura. Me dan la altura. Me dan la altura del triángulo rectángulo. El teorema de Euclides dice, la altura al cuadrado va a ser igual a Q por P. Fíjense bien lo que pasa aquí. Aquí me dan la altura, ya está lista la altura, y me dan el P, y yo tendría que encontrar el Q. El Q va a ser el desconocido.
Entonces, voy reemplazando los datos en la fórmula. Me va a quedar 12 al cuadrado, o sea, la altura al cuadrado va a ser igual a Q por P. ¿Pero P cuánto vale? 9. ¿Ya? Entonces aquí ya estoy casi listo. Entonces lo que tengo que hacer acá es operatoria. Calcular el 12 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144. Y aquí me queda Q por 9. Entonces, tienen que recordar algunas cositas de ecuaciones, cosas que vimos ya hace varias semanas. Si yo quiero encontrar el valor de una letra, la tengo que dejar sola, sin ningún número al lado. Sin ningún número al lado. Entonces, este 9, como está multiplicando, va a pasar al lado izquierdo dividiendo. Y el resultado de esa división va a ser el valor de Q. Y 144 dividido en 9, creo que me da 16. 16. Y aquí encontré el valor del que me faltaba. 16. Entonces, ya conozco la base. ¿Cuánto mide la base? La base mide todo eso. 16 más 9 me da 25. Entonces, ahora puedo calcular la altura. O sea, el área. El área es base por altura dividido en 2. O sea, 25 por 12 dividido en 2. ¿Cuánto me da? 25 por 12, dividido por 2, me da 150. 150. Ya. Eso mide el área. Ahora, ¿por qué yo no apliqué raíz cuadrada aquí? Y en el ejemplo anterior, aquí sí apliqué raíz cuadrada. Por la sencilla razón que aquí ya la altura me la dan. Me la dan. Por eso yo no aplico raíz cuadrada. Pero cuando yo quiero conocer la altura, tengo que aplicar la raíz cuadrada. ¿Dudas, consultas? Yo no entendí nada. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya, vamos a hacer otro. ¿Cuál puedo hacer? Uno que sea parecido al... Ya, voy a hacer el de acá. Creo que es parecido. Sí. El de acá. Me dan la información que el lado AD mide 6. Ese lado mide 6 centímetros. Y el DC mide 4 centímetros. Y me preguntan por el área. El área del triángulo ABD. ABD. O sea, de ese triángulo que está ahí. Me piden el área de ese triángulo. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer yo acá es calcular el valor de Q de este lado. ¿Ya? Entonces voy a empezar a calcular ese valor. ¿Y cómo yo encuentro ese valor? Con Euclides. ¿Y por qué Euclides? Porque me dan el valor de la altura. Si se fijan, ese lado de ahí es la altura del triángulo. Está al revés solamente. Si ustedes lo miran de esa manera, y ahí estarían 90 grados, me dan ese valor, yo tengo que encontrar eso. Simplemente el triángulo está dado vuelta. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Euclides? Me dice que la altura HC al cuadrado va a ser igual que a P por Q. Y la altura ya la tengo. La altura es 6 al cuadrado. P es 4. Y Q yo lo tengo que conocer. ¿Ya? Ese valor de ahí. 6 al cuadrado es 36. Y como dije en delante, si yo quiero encontrar el valor de esa incógnita, lo tengo que dejar solita, sin ningún número al lado. Entonces, si el 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el lado izquierdo.
Y 36 dividido en 4, eso es 9. Entonces, este valor es 9. Entonces voy a borrar ese Q y le voy a colocar 9. 9. Ahora fíjense bien, este triángulo de acá es un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Ah, ¿y cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo? El área de un triángulo rectángulo es cateto por cateto dividido en 2. Ah, entonces el cateto mide 6 y el otro cateto mide 9. Entonces va a ser 6 por 9 dividido en 2. Entonces 6 por 9 es 54 dividido en 2. Eso me va a dar 27. ¿Ya? Eso mismo van a tener que hacer en la pregunta esencial. ¿Ya? El mismo procedimiento. Puede ser que tengan que aplicar los dos teoremas del mismo. Justamente. ¿Ya? Teniendo esa misma idea, le voy a presentar de nuevo la pregunta esencial. ¿Ya? Recuerden que tienen que elegir uno de esos 3 ejercicios. ¿Ya? Entonces ahí depende de la información que les den, elijan el más accesible para ustedes, el más cortito, el más fácil, o si quieren algún desafío, pueden elegir el más difícil, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es ubicar los datos que me dan, ¿ya? Ubicar los datos que me dan. Yo, por recomendación, yo les diría que hagan el último, ¿ya? El último. No le voy a decir el por qué, pero yo les diría que hagan el último. ¿Ya? Yo voy a explicar el del medio, ¿ya? Porque al final son todos muy parecidos. El de aquí me dicen que el lado AD mide 3 metros. AD mide 3 metros. El lado AC mide 5 metros. ¿Cuál es el valor del área del triángulo ABC? ABC. Me piden el área de todo ese triángulo. ¿Ya? Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo. Entonces, con Pitágoras, yo puedo conocer ese lado del cateto. Con Pitágoras yo puedo conocer ese lado. ¿Ya? Y aquí me va a dar un numerito X. ¿Ya? Y un número exacto. ¿Ya? Entonces, ese numerito que me dé, yo lo coloco acá, y ese número va a ser la altura del triángulo. La altura del triángulo. Y después, cuando ya tenga la altura de ese triángulo, voy a aplicar Euclides para conocer este lado que me falta. Y cuando ya calcule ese lado, calculo el área. Que el área va a ser la base por la altura dividido en 2. Base por altura dividido en 2. Entonces aquí primero aplico Pitágoras y encuentro la altura. Con Pitágoras encuentro ese lado. Y después con Euclides encuentro este lado que me falta de la base. Y ya con eso estoy listo. Base por altura dividido en 2. Voy a explicar el último. Me dice que el lado CD mide 6. O sea, la altura de ese triángulo mide 6. Y me dicen que el lado AD, este lado, mide 3 centímetros. ¿Cuál es el valor del área del triángulo DBC? DBC. O sea, me piden calcular el área de este triángulo, que voy a marcar en rojo. De todo ese triángulo. ¿Ya? Entonces, para calcular el área de ese triángulo, yo necesito saber este lado de acá.
yo necesito conocer ese lado. Si tengo la altura y tengo el P, ¿yo puedo conocer el Q? Sí. ¿Con quién? Con Euclides. ¿Ya? Con Euclides yo puedo conocer ese valor. Y cuando ya conozca ese valor, el área va a ser fácil. ¿Por qué? Porque el área de ese triángulo es cateto por cateto dividido en 2. Entonces, el área del triángulo DBC es cateto por cateto. ¿Qué pasó? Se me salió. Era cateto por cateto dividido en 2. Cateto por cateto dividido en 2. Entonces, primero aplico Euclides, voy a encontrar este valor del cateto y después calculo el área, que es cateto por cateto dividido en 2. ¿Ya? Como les dije, recomendación, hagan ese que es mucho más accesible. Bien, nos estaríamos viendo ya el lunes 20 de septiembre. ¿Ya? Cualquier duda, consultas al WhatsApp, a mí o al profesor Estefano. Y recuerden que la pregunta esencial se envía el día viernes hasta las 10 de la noche. Eso. Que estén bien, cuídense.